Amén. Vamos a hacer una oración al Señor, pidiéndole que hable en esta hora nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojitos, por favor, y pide al Señor que hable tu vida. Señor, te pedimos, por favor, que seas tú hablando a nuestros corazones. Que seas tú, bendito Rey del cielo, a través de tu palabra, confrontando nuestra vida, Señor. Aún confrontando, Padre Santo, Señor, esquemas que traigamos, Dios del cielo. Aún confrontando conceptos, Padre maravilloso. Desarraiga lo que no es tuyo, Señor, e implanta lo que tú quieres para nosotros en esta mañana. Amén y amén. Salmos 139, por favor. Salmos 139, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Salmos 139, versículo 1 al versículo 3. Cuando todos tengan la palabra, me dan un fuerte amén. Amén. Ok. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Wow, impresionante. El salmista, que en este caso es David, está reconociendo que no hay nada oculto para Dios, reconociendo que todo lo que hacemos, podemos decir, no sé, yo lo he estado pensando, lo he estado meditando a través de estos días de preparar esta charla, como si Dios tuviese una balanza. Hay unas balanzas que son muy exactas. Sobre todo estuve averiguando en el área de la química. Hay balanzas que son precisas, impresionantemente precisas. Yo creo que Dios tiene la balanza más precisa que podamos entender. Dios tiene la balanza más exacta para nuestras vidas. Y dice el salmista, tú lo has conocido todo. Tú sabes todo de mí, Señor. Tú, has, tú me has examinado y a través de ese examen me has conocido. Tú conoces cada una de las actividades de mi vida. Desde lejos conoces mi andar y mi reposo. Y yo quiero enfocarme, lógicamente Dios lo conoce todo de nuestras vidas, pero quiero enfocarme en unos pequeños aspectos específicamente. Dios conoce, como lo conoce todo, Él conoce nuestras fortalezas y debilidades. ¿Cuántos tienen aquí fortalezas? A ver, ¿quiénes que se creen fuertes en algo? ¿Y quiénes se creen débiles en algo? Creo que nosotros identificamos en qué somos fuertes y en qué somos débiles. No sé, de pronto, tomemos un área de la vida. Tú eres fuerte en la resistencia, pero bueno, por ejemplo, en el ejercicio. Eres fuerte, no sé, en un área del ejercicio, pero eres débil en el otro. Tienes que trabajar en eso. Y si tienes un entrenador personal, el entrenador te va a decir, mira, tú eres débil en esto, estás sufriendo de una debilidad en esta parte de tu entrenamiento. Tienes que fortalecer esa área. Por eso en los sitios donde hace ejercicio se trabaja un todo, un conjunto. Y tú por días trabajas una parte de tu cuerpo. Le das descanso a otra parte de tu cuerpo y así sucesivamente para que todo tu cuerpo sea armónico. Porque entonces habría una desproporción. Y Dios conoce cuáles son nuestras fortalezas y trabaja en ellas para fortalecer, acabar de fortalecer nuestras fortalezas. Y conoce nuestras debilidades y trabaja en ellas para hacer fuertes esas áreas en las que somos débiles. Dios conoce nuestras metas y nuestros fracasos. Todos podemos decir que hacemos planes, ¿verdad? Hacemos planes, pues, sobre todo a principio de año. Yo escucho mucho acerca de proyectos, de planes, pero el problema es qué vamos a hacer, qué estamos dispuestos para lograr llegar a esa meta. Y en el transcurrir del año, a esta época, ¿cuántos tuvieron metas a principio de año? A ver,
¿quiénes te propusieron una meta? Bueno, y sinceramente, ¿quiénes de los que se propusieron una meta a este momento pueden decir, ya casi lo logro? Bueno, entonces esa no era la pregunta. ¿Quiénes fracasaron en su intento, más bien? Si ven que somos fuertes en algunas cosas, pero débiles en otras, tal vez eres fuerte espiritualmente y te propones, no sé, lograr una intimidad más profunda con Dios, lograr un escudriñar más la palabra del Señor, pero eres débil en otras cosas, ¿sí? Te propusiste, no sé, bajar 5 kilos este año y por el contrario estás 5 kilos más pesado que en enero. Eso nos suele ocurrir. Somos débiles en unas cosas y somos fuertes en otras. Y Dios conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Pero miren esto, Dios conoce cuando hacemos promesas y cuando fallamos en ellas. Dios conoce cuando prometemos algo y cuando no lo conseguimos. Cuando solamente nuestra vida se queda en intenciones, solo intenciones. Entonces, generalmente hacemos planes y ponemos metas en todas las áreas de nuestra vida, espirituales, ministeriales, económicas, sentimentales. Y como no estamos dispuestos a ser disciplinados en eso que queremos hacer para conseguirlo, normalmente fracasamos. Es por eso que Dios tiene que trabajar en nuestras debilidades. No sé si alguno de ustedes se ha atrevido a decirle, Señor, hazme fuerte en esta área de mi vida. Hazme fuerte en esta área de mi vida. Creo que el Evangelio o la vida que nos presenta el Evangelio es confrontarnos con la palabra y a través de la palabra descubrir nuestras debilidades y comenzar con la ayuda del Espíritu Santo a trabajar en ellas. Es decir, todo aquello en lo que nos vemos débiles, algún día nos tenemos que ser fuertes. No sé si alguno aquí ha sufrido de alguna adicción. Adicciones. Ok, dos valientes, tres valientes, cuatro conmigo, cinco, seis. Adicciones. Esta mañana hablábamos con mi hija acerca de adicciones y hay tres tipos de adicciones. A hacer cosas como jugar, apostar, ¿cómo se llama eso? La ludopatía. Adicciones a ingerir cosas, es decir, adicciones a hacer cosas, adicciones a ingerir cosas y adicciones a personas. Wow, impactante esto. De esto hay que hacer un estudio, hay que hacer un estudio bíblico. Tenemos adicciones entonces, es decir, somos débiles al hacer cosas, somos débiles al consumir cosas. En este caso, aquí ya no hay vicios, gracias al Señor, pero sí, por ejemplo, eh, la comida, por ejemplo, ¿cierto? A veces, a veces somos débiles y caemos y nos proponemos ser fuertes y no voy a hacerlo. Se los digo porque últimamente he estado luchando con eso. Entonces llega el momento en el que te ves confrontado a tu debilidad y terminas cayendo. Y te preguntas, bueno, y entonces mi propósito, ¿dónde estaba? Tengo que tener un propósito. Tengo que ser fuerte en ese propósito. Amén. Y somos débiles al, al estar adictos a ciertas cosas, a ciertas actividades. Y somos débiles al caer porque hay personas que son tóxicas para nuestras vidas. ¿Sí sabían eso ustedes? Hemos estado hablando acerca de eso. Cuando dice la palabra que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, guárdalo de aquellas personas que le causan daño a tu corazón. Guarda tu corazón de aquellas compañías que tú sabes que no debes tener en tu vida. Guárdate, tú como cristiano debes guardarte y no caer en la debilidad de siempre acudir al llamado de aquellos que te ofrecen cosas que no debes hacer. Salmos capítulo 1, verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos.
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Es decir, que no, que no cogen a una persona y la vuelven pedacitos. ¿Sabes qué se puede hacer con lo que queda de una persona cuando se toma y se vuelve de ella pedacitos? Nada, nada. Con la honra de las personas no se juega porque después de que tú le has quitado la honra a alguien, es imposible, escúchame bien, es imposible devolvérsela. ¿Ok? Bueno, ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Perfecto. Pero en la Biblia encontramos personajes llenos de debilidades. Pero personajes llenos de debilidades, aún así victoriosos. ¿Cuáles personajes podemos identificar como débiles en la Biblia? Pedro fue un débil. Pedro fue un hombre que fue débil en su temperamento. Sansón fue un hombre débil con las mujeres y fue un hombre débil en la obediencia. Siempre fue desobediente. Podemos encontrar a un David que algún día que estaba fuera de lugar, que no estaba haciendo, no estaba cumpliendo las funciones a las que Dios lo había llamado, cayó en el pecado del adulterio y esto lo llevó a otras consecuencias terribles, muy funestas. Encontramos personajes llenos de debilidades, pero en medio de las debilidades fueron victoriosos. Es decir, que no nos podemos quedar en nuestras debilidades. Y no podemos nosotros decir, es que soy débil, yo qué más puedo hacer. No, tienes que levantarte en medio de tu debilidad y hacer que eso se convierta en una fortaleza. Amén. Yo te lo digo porque yo doy consejería a personas adictas. Y yo te puedo decir que un adicto solo puede salir de su adicción, primero con la ayuda del Espíritu Santo y segundo tomando determinaciones. Y te puedo decir que las adicciones se pueden dejar. La adicción tú puedes algún día decir, no lo voy a hacer más. Acuérdese que no solamente es adicto el que consume drogas, licores, etcétera. Es adicto vamos a entrar un poquito en esto. Es adicto el que consume pornografía. Eso es una gran adicción, ¿ok? La pornografía destruye los hogares. La pornografía destruye los matrimonios. La pornografía destruye los ministerios. Las adicciones hay que hacerlas a un lado. En el caso mío, yo fui adicto al alcohol. Y hasta el día en que yo me vi en lo más bajo, yo dije ese día, no pude haber caído más bajo, me sentí conmiseración de mí mismo. Sentí no tanto como repudio, yo sentí fue tristeza de mí mismo, como si yo estuviera fuera de mí y me vi en esa condición. Y dije, qué tristeza que tú estés sumido en esa condición. Me das tristeza, me das tristeza. ¿Qué piensas hacer al respecto? Y ese día me paré firme como un hombre que soy y le dije a mi adicción, no más. Y lo más tremendo, para aquellos que me escuchan, que tienen una adicción, lo más tremendo es que la vida después de esa decisión no es fácil. Después de esa decisión comienza lo más difícil, porque comienza un periodo de abstinencia, un periodo de duelo, un periodo de abstinencia al licor, al alcohol y un periodo de duelo porque no estás con las personas con las que aparentemente eras feliz. Y tienes que decirle no. Tienes que borrar de la lista de tus contactos o bloquear a aquellas personas que no te convienen. Y saben que yo conozco tantos cristianos sobándole el hombro al pecado. No, es que esto yo lo hago es por dar testimonio, porque ¿cómo yo no voy a participar de esta fiesta mundana, de esta fiesta pagana? Hablamos en estos días estamos aproximándonos al Halloween, ¿no? Yo cómo no voy a participar si en el conjunto donde yo vivo, todos mis vecinos disfrazan a los niños. Yo no puedo hacerme a un lado.
Yo no puedo ser grosero con ellos. Tengo que compartir. Eso es sobarle la espalda al pecado. Eso es sobarle la espalda a la tentación. Y hoy lo vamos a ver. Un poquito vamos a ver sobre eso. ¿Ok? Santiago, vamos a Santiago capítulo 5, verso 17, por favor. Santiago capítulo 5, verso 17. Nos dice lo siguiente. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías fue un hombre sujeto a tus pasiones y a las mías. Sufrió lo que tú sufres y lo que yo sufro. Pero, miren lo que yo hablaba de personajes llenos de debilidades, pero aún así en la victoria. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra 3 años y medio. Un hombre con debilidades. Bueno, estudiemos un poquito cuáles fueron las debilidades de Elías. Elías fue un hombre que sufrió con sus emociones. Fue un hombre emocionalista. Un hombre emocionalista. Entonces, cuando tuvo que sentir un fervor ardiente por la palabra del Señor, la sintió y yo me imagino que lo sintió muy sinceramente. Pero cuando cayó en cuenta, se deprimió, tuvo temor y huyó. Elías fue un hombre exactamente como nosotros. En la nueva traducción viviente me gustó esta descripción que hace. Dice, fue tan humano como cualquiera de nosotros. Elías fue tan humano como tú y tan humano como yo. Podríamos hablar exactamente del Señor Jesucristo lo mismo. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, se cansó, se decepcionó, le dio mal genio, quiso con con su actitud modificar lo que estaba viendo y, y expresó su descontento. Hombres sujetos como Elías, que fueron tan humanos como cualquiera de nosotros. Es decir, que estuvieron sujetos, que estuvieron expuestos, que estuvieron propensos, o encontré otro sinónimo, fueron sujetados. ¿Fueron sujetados a qué? A sus pasiones. ¿Fueron sujetados o fueron objeto de sujeción de sus debilidades? Y en medio de sus debilidades Dios los hizo fuertes. No podemos quedarnos en la debilidad. No podemos quedarnos diciendo es que yo soy débil, es que yo no puedo. Tienes que levantarte en medio de la debilidad. Y dice la palabra del Señor, diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo dice el débil? ¿Cómo dice el débil? Los que son débiles aquí, ¿cómo tienen que decir? Fuerte soy. En mi temperamento, fuerte soy. No voy a ceder a mi temperamento. Recuerden que un temperamento fuerte no es aquel temperamento que por todo se excita. Es un temperamento que está sujeto al carácter de Dios. No he podido con mi temperamento, fuerte soy. No he podido con mi carácter, fuerte soy. No he podido con esta adicción. A partir de hoy voy a ser fuerte. A partir de hoy voy a dar testimonio. Voy a dar un buen testimonio. A partir de hoy las personas que me rodean van a ver al que fue débil dando testimonio de fortaleza. Wow, impresionante. Varones de Dios que tuvieron que arrepentirse de decisiones, de pensamientos y deseos y lucharon con su carne mostrando debilidad. Grandes hijos de Dios con un corazón dispuesto, pero luchando contra lo que dictaminaba su carne o contra lo que quería su carne. Yo creo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad?
porque nos encontramos muchas veces después de haber tomado una decisión o después de haber hecho un propósito en nuestras vidas, pensando cosas en contravía de lo que acabamos de decidir. Nos encontramos haciendo cosas que van a traer consecuencias en contra de lo que queríamos hacer. Hay una, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, yo lo utilizo mucho en las charlas de sanidad interior y está en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Los 15 en adelante. Este pasaje me parece tan hermoso. Estamos hablando, estamos viendo al apóstol Pablo, pero no estamos viendo al apóstol, no estamos viendo al gran hombre de Dios que lo fue o al apóstol que lo fue. No estamos viendo a un hombre que fue el pilar para la propagación del evangelio en el mundo entero, sino estamos viendo a un ser humano como cualquiera de nosotros. Como dice la nueva traducción viviente, tan humano como cualquiera de nosotros. Tan humano como cualquiera de nosotros. Alguna vez en España alguien me decía, alguien nos decía con Aurorita, estamos reunidos un grupo de pastores y esta persona nos decía, yo pensé, yo estaba segura que los pastores no tenían debilidades. Dije, mamita, nosotros somos de carne y hueso. Es más, si tú quieres saberlo, somos más atacados que ustedes. Y esa persona nos decía, no puedo creerlo, hasta que comencé a compartir con pastores, me di cuenta que los pastores también son como cualquiera de nosotros. Y utilizaba algunos términos que no vienen al caso en este momento, pero ella creía que nosotros éramos cuerpos gloriosos. Sí, claro que sabes por qué lo dices tú eso de la aureola, porque es que hay algunos que utilizamos la aureola. ¿Sí? A veces utilizamos la aureola donde nos conviene, pero a veces somos expuestos. Y es allí donde lo humano de nosotros, que es igual a lo humano de cualquiera de ustedes, las debilidades y fortalezas son expuestas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes lo quieran subrayar, pero a mí me parece un pasaje extraordinario. Cuando ustedes quieran, los que van a trabajar en talleres, en exposiciones, en consejería de sanidad interior, este es un pasaje clave. Porque lo que hago no lo entiendo. Wow, no entiendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? ¿No les dije la cita? Ay, perdón. 7:15, claro. 7 a partir del 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto es una locura. Se está viendo confrontado con sí mismo. O sea, esto se llama como un sentimiento de remordimiento. O lo que me sucedió a mí el día que tomé la decisión de salir del licor. Tristeza por mí mismo. ¿Sí? Sentí tristeza por mí mismo. Esa condición en la que tú estás, y entre otras cosas era una condición deplorable, una condición que cuando llega esa imagen a mi mente, me conmueve verme en esa condición en la que yo estaba. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, pues ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, mi carne me lleva a hacer lo que yo no quiero. Mi carne me lleva a decir lo que yo no quiero. Lo que ocurre normalmente es que primero lo decimos y luego caemos en cuenta que lo dijimos mal. Que reaccionamos de una manera inapropiada. Que aquello que nos habíamos propuesto no hacer, lo estamos repitiendo. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo se está preguntando, ¿qué ocurre, qué ocurre conmigo? ¿Cuál sería entonces la respuesta si lo que yo no quiero hacer, eso es lo que yo estoy precisamente haciendo? Y está llegando ya a una conclusión.
verso 18. Y si yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Wow. Esto es una serie de sentimientos que él está tratando, él mismo se está tratando de entender. Yo sé que hay dos, ¿se acuerdan ustedes de los dibujitos animados que aquí aparecía un angelito y aquí aparecía un diablito? ¿Cómo se llama tu angelito? No, no, ¿cómo se llama tu diablito? ¿Cómo se llama el diablito que te está hablando al oído y te está diciendo cosas que no debes hacer? Te está diciendo cosas que no debes hablar. Te está diciendo cosas que no debes pensar. Yo no sé si ustedes se han encontrado con alguno de estos dos personajes y han tenido que luchar contra esto. A mí me parece tremendo este pasaje. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está reconociendo el apóstol Pablo que aun cuando sea un hombre de Dios, que aun cuando sea un gran siervo obediente y metido en la presencia del Señor, siempre estaba expuesto a la habilidad de su carne. Por eso tenemos que estar expuestos en la mayor cantidad de tiempo posible a la presencia de Dios para que todas aquellas debilidades, es decir, nuestra carne, vaya muriendo en nosotros. Por eso ayunamos, para que nuestro espíritu se posesione sobre nuestra carne, para que nuestra carne ya no nos dictamine qué es lo que debemos hacer, porque recuerden de la imagen, cuando es nuestra carne, lo hacemos mal, pero cuando lo hacemos en el Espíritu, estamos guiados directamente por el Espíritu Santo. Es decir, nuestras decisiones están sometidas al carácter de Dios. No este carácter impulsivo. ¿Quiénes son impulsivos aquí? A ver. Pero levanten bien la mano, yo los quiero ver. ¿Quiénes son impulsivos? No eres impulsivo. Ah, ok. Yo quiero ver las manos levantadas de los impulsivos aquí. Ok, sí. Impulsivos. Es decir, si vemos las características de los impulsivos, el impulsivo dice lo que no debe. El impulsivo o aquella persona que es visceral, aquella persona que explota por cualquier cosa o que ya quiere las cosas inmediatamente. Mira, mira, mira cómo se van juntando cosas, aquellas cosas que se las tenemos que atribuir a la carne, pero que no podemos vivir sin la carne. ¿Sí me hago entender? ¿Cuándo dejamos de vivir en la carne? Ok. Cuando Jesús venga por su iglesia o cuando nos manden a nosotros a recoger. ¿Cuándo nos tocará? No sabemos, pero mientras tanto tenemos que estar vigilantes, porque nuestra carne siempre va a querer hacer lo que no debe. Debemos vigilarla para que nuestra carne no nos lleve a pecar. Lógicamente, siempre cometemos errores, pero nosotros, los que hemos sido nacidos de nuevo, no vivimos en pecado. El pecado nos causa tristeza, aun cuando cometemos errores. Verso 20, lo quiero leer nuevamente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que está tomando ya, esto ya es a manera de cerrar el asunto. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal, perdón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que tener muy claro qué es cada uno de ellos y qué área compone cada uno de ellos.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Qué cosa tremenda que está en mis miembros. Es una lucha constante entre el hacer el bien y no hacerlo, entre mi debilidad y quererme volver fuerte en esa área de mi vida, entre el pecado que mora en mí, lo dice Pablo, es decir, lo podemos decir todos. En mi carne solamente hay el pecado, hacer lo que no debo, pero yo debo entonces hacer crecer de tal manera mi espíritu que doblegue mi carne. Lo que decía alguna vez mi hija en una predicación, a la carne hay que traerla a la iglesia arrastrando si es posible, pero hay que traerla. Tengo que congregarme, tengo que hacer el bien, tengo que orar, tengo que leer la palabra de Dios, tengo que ser obediente a las escrituras. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que obligarme. Cuando en la mañana tú le dices, o en la noche antes de acostarte le dices, Espíritu Santo, por favor, quiero que me levantes, por favor, en la madrugada. Y el Espíritu Santo te, no sé cómo lo escuchan ustedes, yo a veces escucho como un clic, clic, y quedas despierto. Si yo le hago caso a mi carne, le hago caso a esto que mora en mí, porque mi carne no quiere orar. Mi carne quiere quedarse en la cama descansando. Y mi carne después de no haber orado me va a decir, si ve, no se levantó a orar. Alguna vez yo estaba en un ayuno, miren esto, en un ayuno, yo no recuerdo cuántos días, pero lógicamente cuando tú ayunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, tu carne está débil. Y hay cosas, como estamos hablando de lo que sufrimos todos, los olores se vuelven más fuertes. Los olores se vuelven más, los agradables son más agradables y los desagradables son terribles. No sé si les haya ocurrido eso en un largo ayuno. Yo estaba en mi ayuno y estaba muy feliz. Y resulta que comenzó, hoy no puedo decir si fue mi misma carne o fue mi amigo el de la izquierda, que comenzó a traerme imágenes de comida. No era el tiempo de cortar el ayuno. No era el tiempo de cortar el ayuno. Y comencé a luchar toda una mañana en eso. Y comencé a luchar y a luchar y a luchar. Terminé cortando el ayuno. Y no, me faltaban días todavía. ¿Cuál fue el resultado? Y fue una experiencia que la he tenido el resto de mi vida. El resultado fue que en mi paladar fue totalmente desagradable esa comida que yo consumí. Porque me sabía a derrota. Porque me sabía a una carne que pudo sobre mi espíritu. Porque me sabía a que yo reconocía que si hubiese seguido mi propósito espiritual, hubiera logrado, no sé, algo muy grande. Lógicamente Dios te permite las cosas para que sean una experiencia para el resto de tu vida y tu caminar con Cristo. Pero hay cosas que te llevan a ti a vivir en la carne cuando tenemos que vivir en el espíritu. Tenemos que someter la carne para que esto que está en mí, que es innato, no pueda llevarme a mí a la derrota. Pero miren cómo concluye el apóstol Pablo, el verso 24. Está acá. Verso 24, hijo. No sé si me lo quieras, yo lo leo en Reina Valera y tú me lo buscas en Nueva Traducción Viviente, por favor. Termina diciendo, verso 24 de Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. He caído tantas veces. Aquí dice Nueva Traducción Viviente, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Miserable de mí. He, he- he perdido la batalla en muchas oportunidades. Porque lo que quiero hacer, no consigo hacerlo.
sino lo que no quiero, lo que he llorado muchas veces, lo que he orado muchas veces y te he prometido no hacerlo, volví nuevamente a hacerlo. Volví nuevamente a caer. Miserable de mí. Vemos entonces hombres y mujeres de Dios sometidos a sus pasiones y deseos. Hay un hombre un profeta de la Biblia, que a mí me impacta sobremanera, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado siendo un niño. No sabemos qué edad tenía. Hay muchas conjeturas al respecto. Y cuando Dios lo llama a que sea el profeta de Israel, miren esto, él lo reconoce y dice, Señor, no me llames, yo soy un niño. Yo soy un niño. Claro que Samuel que día decía en una predicación, yo soy un niño. Y Samuel ya tiene 19 años. A veces nos creemos no capaces y por ello asociamos nuestra edad a lo que hemos alcanzado en el momento. Pero creo que ese no era el caso de Jeremías. Jeremías era muy joven. Señor, no me digas porque yo soy un niño, no me llames porque yo soy un niño. Y Dios le dice, no digas soy un niño porque lo que yo ponga en tu boca lo vas a decir. Y le da una serie le hace una serie de responsabilidades y directamente con su ministerio le dice, ¿qué va a hacer él con la boca? Como hace con muchos profetas, tú atarás y desatarás. A mi esposa le dijo hace mucho tiempo, tú eres profeta de tiempos. Y cuando tú hablas, acelera los tiempos. Y cuando tú hablas, detiene los tiempos. Los pones más lentos. Y le dice a Jeremías, tú vas a decir lo que yo te diga que tú digas. Pasaron los años y Jeremías comienza a vivir una serie de aflicciones a causa de su ministerio. Recuerde por favor que estamos hablando de hombres de Dios sometidos a debilidades. Y viene Jeremías y sufre cárceles, azotes, y alguna vez da una profecía, una fuerte profecía. Vamos por favor al capítulo 20 de Jeremías. Jeremías capítulo 20. Miren lo que sucede aquí. Recuerden que fue un hombre enviado con una palabra muy fuerte, una palabra de juicio sobre una nación que a veces seguía a Dios y a veces quería seguir sus pasiones y deseos. Así que esto le trajo muchos problemas. Y da una profecía en contra de Israel. Y en el versículo 1 del capítulo 20 de Jeremías dice lo siguiente. Y el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit. Esto es terror por todas partes. Estuvo sometido al cepo durante toda una noche. Y esto ofendió a Jeremías. Esto fue como la gota que rebasó el vaso. Dijo, no, ya esto es suficiente, Señor. Y dice en el versículo 7 lo siguiente, a mí me impactan estos tres versículos que continúan. Me sedujiste, oh Jehová, claro, cuando lo llamó a ser profeta. Y Jeremías le dice, Señor, tú me sedujiste, tú me llamaste al ministerio y me sedujiste, yo caí en tus brazos. Yo acepté la misión que tú me encomendaste. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Él le estaba diciendo, Señor, no me envíes a hablar porque soy un niño. Y sin embargo, Dios en el capítulo 1, 2 y 3 de Jeremías le da una serie, hablan los dos y le da una serie de por qué.
debía ser el profeta de Dios. Y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Le costó mucho el ministerio a Jeremías, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Ese era el mensaje que traía Jeremías para el pueblo. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Es decir, ya había un límite. La carne de Jeremías había llegado al colmo del dolor. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Es decir, no me digas que siga predicando, no voy a seguir predicando. En esta situación se han encontrado muchos ministros a través de su carrera, porque el ministerio trae grandes victorias, pero también el ministerio trae muchas decepciones, sobre todo decepciones. Entonces llega un momento en el que el ministro se confronta y dice, no, 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 yo no sigo. Jeremías dijo, yo no quiero. Cada vez que yo doy el mensaje que tú pones en mi corazón, me ha sido para afrenta. Se burlan de mí, nadie me hace caso. Miren esto tan tremendo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Tú me habías seducido, Señor. Tú me llamaste al ministerio y me sedujiste. Y cuando yo dije que no quería más, dentro de mis huesos había un fuego que era el fuego del Espíritu Santo y volví a ser seducido y continué con mi carrera. Un hombre que no quería seguir predicando, un hombre que estaba sujeto a sus debilidades, había sido azotado, había sido metido en la cárcel, hasta en una cisterna, gracias a Dios no estaba llena. Y siendo, finalizó nuevamente cayendo en la seducción del ministerio. Continuó y llevó por mucho tiempo más la palabra del Señor, el mensaje que había dado Dios a través de su boca. Hombres con debilidades, pero valientes y salieron de esa debilidad, fueron expuestos a su debilidad, pero finalmente obtuvieron la victoria. Y así vemos muchos en la palabra del Señor. Vemos muchos casos de personas que no querían continuar, pero lo hicieron. Hombres y mujeres de Dios que lucharon contra su carne, contra su debilidad. Grandes hijos de Dios con un corazón dispuesto, pero luchando contra su carne. Quiero que volvamos al apóstol Pablo. Recuerden lo que habló Pablo. ¿Cómo fue que habló él? Él lo mencionó acerca de, de la debilidad que él sufría, la debilidad que él estaba, que él había identificado que realmente la debilidad que él tenía era en su carne. La naturaleza de su carne era llevarlo al pecado. Pero yo, leyendo unos capítulos más, unos capítulos menos, encontré algo muy hermoso. Vamos nuevamente al libro de Romanos. Habíamos hablado entonces de Romanos capítulo 5, perdón, capítulo 7, versos 15 en adelante. Y el título con el que yo me encuentro, al menos en la Reina Valera, es El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y tiene toda esta exposición acerca de la debilidad en la carne y de la fortaleza en el espíritu, de aquello que llevaba al apóstol Pablo a arrepentirse de cosas que no se hacía, decía, eh, tener esos arranques explosivos, el no pensar dos o tres veces antes de hablar, el no pensar o contar hasta 10 antes de actuar. Creo que eso es una de las cosas con las que más sufre el ser humano, ¿verdad? Sobre todo esta sangre caliente latina, que es impresionante. La ve uno como Dios que nos permitió alguna vez ver en Bilbao una escena
Yo dije, esta escena la he visto en mi país muchas veces y me di cuenta porque es que nosotros los colombianos somos así. Porque en un semáforo en Bilbao se pararon dos vehículos de dos españoles y no hicieron, no dirimieron sus diferencias como lo haría no sé, un gringo, ¿sí? Bajándose y de la manera más cordial, hablando y se zanjan las diferencias. No, la dirimieron como la dirimen los colombianos. ¿Cómo la dirimen los colombianos? A puños. Yo le decía a Aurorita, mira, de eso fue que fue colonizada nuestra tierra, por eso es que somos nosotros así. Por eso es que somos así. Esa parte de la sangre, esa parte, no encuentro la palabra, esa, sí, esa parte genética, pero es esa área que no podemos controlar muchas veces y que aflora y que nos hace hacer lo que no debemos. En Europa tú ves a los europeos pasando no por la cebra, sino por otro lugar. Ahí están los colombianos. Pasándose el semáforo peatonal en rojo. Ahí están los colombianos. ¿Qué haces tú cuando un semáforo está en rojo como cristiano? Dar ejemplo, ¿verdad? Dar ejemplo. De eso se trata la palabra, de eso se trata la vivencia en el espíritu, de que seamos diferentes. Amén. Ok. Entonces, encontramos al apóstol Pablo en el capítulo 7, a partir del verso 7, hablando del pecado que moraba en él. Pero en el capítulo 8, miren esto, no sé cuál es el título de su Biblia. En su Biblia dice, viviendo en el Espíritu. Él estaba, o sea, Dios le permitió eh, identificar, esa es la palabra, identificar que había un problema entre su carne y su espíritu. Es decir, después de de este gran descubrimiento y de hablar al respecto, él se dio cuenta que debía ser más espiritual. Ya no puedo seguir viviendo en las debilidades de mi carne. Tengo que comenzar a vivir en las fortalezas de mi espíritu. Recuerden que Dios nos permite identificar nuestras debilidades y trabajar en ellas, pero nos permite identificar nuestras fortalezas y ser más fuertes cada día en ellas. Y dice así, el verso 5. Ya les dije capítulo 8, ¿verdad? No, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Tú has hablado con personas del Espíritu? ¿Y has hablado con personas de la carne? ¿Qué habla una persona del Espíritu? De las cosas espirituales. Una persona del Espíritu te habla de ministerio. Una persona del Espíritu te habla de su agenda espiritual. Una persona de la carne habla solamente de cosas de la carne. Hay una gran diferencia entre las personas del Espíritu y las personas de la carne. Si tu vocabulario es de la carne, tienes que comenzar a vivir más en el Espíritu. Si tu mente vive cavilando todo el tiempo solamente en las cosas de la carne, tienes que enseñarle a pensar en cosas del Espíritu. Porque dijo el apóstol Pablo en el capítulo 7, porque lo que es de la carne es muerte y lo que es del Espíritu es vida. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ok. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque es carne. Lo que se sujeta es el espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú pretendes agradar a Dios, tienes que dejar de vivir en la carne. Porque un carácter no sujeto
a Dios no agrada a Dios. Porque un temperamento no sujeto a Dios no agrada a Dios. Porque cuando nosotros vivimos en la carne y actuamos de acuerdo a la carne, hacemos cosas que no le agradan al Espíritu. Entonces, la cuestión es trabajar en eso. Si el apóstol Pablo lo ordena de esta manera, es porque tiene un orden lógico. Primero está viviendo en la carne o las debilidades que yo puedo tener en la carne y luego la corrección, que es comenzar a vivir en el Espíritu. Miren esto entonces. Un hombre de Dios con debilidades, que identificó sus debilidades y que comenzó a trabajar en ellas. Pero mire lo glorioso, que esto me parece lo más hermoso. Habla entonces de las obras de la carne y habla entonces de comenzar a trabajar en ellas. Y en unos versículos más adelante, a partir del 28, hay otro título, yo no sé cuál es el título en sus Biblias. En Reina Valera es más que vencedores. Primero, identificó la debilidad de la carne y luego, unos versículos más adelante, habla netamente del espíritu. Es decir, ¿cómo puedo yo combatir la debilidad de la carne viviendo en el espíritu? ¿Cómo puedo yo combatir entonces esta carne que me lleva a pecar y que a veces yo hago cosas que no entiendo y que me siento miserable por haberle hecho caso a la carne, viviendo más en el espíritu? Y esto va a tener una consecuencia. La consecuencia está en el capítulo 8 a partir del verso 28. Y miren lo que dice. En el versículo 28 dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Comenzó a identificar que no todo es malo, Dios tiene un propósito con ello. La carne te dice que se acabó todo. Tus emociones te dicen, hasta aquí fui, hasta aquí llegué. No hay más que hacer. Este es el fin de mi camino. Eso te dice la carne. Eso te dicen tus emociones. Pero el Espíritu dice otra cosa. En el verso 31 dice Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, no hay carne que pueda. Si Dios está contigo y comienzas a vivir en el Espíritu, seguro que algún día muy cercano vas a comenzar a ser una persona victoriosa. Ya no vas a llegar al semáforo y vas a pelear con los del vehículo de lado. Esto es fuerte. Yo tuve que trabajar mucho tiempo en eso. ¿Cierto, hija linda? Mucho tiempo. Y me propuse, Dios, esto no me puede ganar. Esta carne no me puede ganar. La ira no me puede ganar. Porque yo fui criado en un ambiente violento. Recuerdo que uno de los primeros regalos que me hizo mi padre fue unos guantes de boxeo. Imagínense eso. No sé, yo con 8 o 9 años, el garaje de mi casa en las vacaciones era un ring de boxeo. Y entonces yo era como yo era el dueño de los guantes, yo organizaba, usted pelea usted con usted, según la estatura. Y yo peleaba con quien me tocara. A veces me daban muy duro, a veces me iba mejor. Pero me convertí en un muchacho, era un niño violento. Mi papá me dijo en el colegio un día, si usted llega a llegar aquí a la casa y le pegaron y no se defendió, yo le doy más duro a usted. Él, él sembró violencia en mi corazón. Me hice un joven violento, me hice un esposo violento. Jamás la toqué a ella, pero ella vio cómo yo era violento con las demás personas. En cuántas situaciones de peligro me vi. Alguna vez en La Guajira casi pierdo mi vida por mi violencia. Esto nunca se lo he contado a nadie. Tuve que someter mi carne y comenzar a trabajar en ella. Y decirle a mi carne, no,
No importa que te hayan cerrado, no importa que alguien pase y te diga una grosería, no importa, no importa, no importa, no importa. Y cuando más quería trabajar en esa ira, venía alguien y me cerraba, pero a propósito. Y yo quería entonces seguirlo y atravesarle el carro y bajarme y pelear con él. Tienes que trabajar en tu carne, hijo. ¿Quién está trabajando en esa área de su vida? A ver. Los conductores, aquí, los conductores de aquí. O sea, asumo que los conductores que levantaron su mano están trabajando en esa área de su vida. Mucho. Así tiene que ser, hijo, así tiene que ser. Tenemos que ser valientes para pelear contra esta carne. Pelea con tu carne, no con el vecino. Dile a tu carne, no te vas a levantar de ahí. Dile a tu boca, no te vas a abrir para proferir un improperio, una injuria contra nadie. Tienes que controlarte. ¿Acaso no estabas ayer en ayuno? ¿Cuántas veces tuve yo que sufrir por eso? ¿Cuántas veces salí de 2, de 3 días de ayuno y por una, por hacerle caso a mi carne, dañé el propósito que traía para mi vida, para mi familia, para el ministerio? Somos hombres de carne y hueso, con debilidades como ustedes también. Pero estamos seguros, yo estoy convencido hoy, estoy convencido que de todo esto Dios nos sacará en victoria. Que con Cristo somos más que vencedores. Que aquellas cosas y aquellas debilidades se convertirán en fortalezas. Y que aquella persona que está luchando contra una adicción, o sea, así sea la pornografía, o sea el licor, o sea cualquier cosa, puede el día de mañana con la ayuda de Dios poder darle un consejo a alguien y decirle, mira, tú puedes salir de eso. Con la ayuda de Dios yo salí, tú también lo puedes hacer. Todas aquellas de nuestras debilidades se tienen que convertir en fortalezas. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, ya no va a haber carne que me acuse, porque estoy viviendo en el Espíritu. El verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Nadie me puede condenar porque estoy viviendo en el Espíritu. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es decir, ya estaba un hombre sopesando lo espiritual y lo material. Un hombre que conocía la teoría, se estaba exponiendo a a la práctica y estaba siendo victorioso. Porque una cosa es estar aquí en este ambiente, en este ámbito espiritual, y otra cosa muy diferente es irnos a exponer a nuestra vida normal, a nuestra cotidianidad. Lo que sucede después de un retiro, la gente viene avivada, la gente viene feliz, pero va a encontrar los mismos malacarosos en su casa. Creo que lo dije mal. No, así esa es la realidad. Esa es la realidad. Vienes del retiro y los que están en tu casa no han sido transformados. Tú tienes que impregnarlos a ellos porque tú vienes con un espíritu lleno de la gloria de Dios y ellos te tienen que ver en ti el cambio que Jesús ha hecho. Amén. Gracias, Señor. Quiero cerrar con esto. Y quiero que esto quede muy claro. Si algunos que están tomando apuntes quieren llevárselo para su casa y por lo menos analizarlo, se los regalo. Miren esto. La transición hace parte del crecimiento espiritual. Eso ya lo vimos. Eso ya es una verdad en nuestro corazón, ¿verdad? La transición, es decir, esto que vamos a comenzar a hacer hoy, de trabajar más en el espíritu que en la carne, más en las fortalezas que en las debilidades, hace parte del crecimiento espiritual. Es decir, es inherente a nuestra vida diaria como cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser inherente? Porque mis debilidades deben convertirse en mis fortalezas. Porque las debilidades nos roban las bendiciones. ¿Cuántas personas han dejado de recibir bendiciones porque cayeron en una debilidad? Porque las debilidades nos alejan del propósito divino.
Porque las debilidades prolongan el tiempo de espera. Y finalmente, porque nuestras debilidades anulan nuestras promesas. Padre, yo te ruego que tú nos ayudes a hacernos fuertes en medio de nuestras debilidades. Señor, estamos expuestos como cristianos a todas las debilidades de cualquier persona. Tenemos, Dios del cielo, Señor, debilidades como cualquiera. Somos tan humanos como cualquier otra persona. Somos tan humanos como cualquier otro ser humano, Señor. Tenemos, Dios del cielo, Señor, estamos expuestos a las mismas cosas. Solo que debemos trabajar, Dios del cielo, en ser victoriosos en cada una de las áreas en que nos sentimos débiles. Ayúdanos, Padre Santo, a entregarte nuestras debilidades. Iglesia, yo no sé cuál es tu debilidad. No abras tus ojos, por favor, con tus ojos cerraditos. En el espíritu toma esa debilidad o ese puñado de debilidades. Tómalo con tu mano derecha. Sácalo de tu corazón, por favor. Pon la mano en tu corazón y extrae de tu corazón ese puñado de debilidades. Ya tú las has identificado. El Espíritu Santo te ha ayudado a identificar tus debilidades. Toma esas debilidades, ese puñado de debilidades. Y ahora levanta tu mano y ábrela delante de Dios. Ahí están tus debilidades. Abre la mano. Ábrela. Abre tu mano porque empuñadas no se las entregas a Dios. Toma ese puñado de debilidades y dile, Señor, no puedo con ellas. No puedo con ellas, Señor.